Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, en conexión con Tiro al Blanco. Una jornada muy intensa, pero bueno, uno aquí tiene la oportunidad de brindar o tomarse un cafecito Don Miolán, el mejor café de la República Dominicana, un café criollo, un café puro, café Don Miolán. Conversando con don Narciso Isa Conde de temas actuales, de temas puntuales. Hay un tema que me interesa conversar con Narciso porque aquí estamos en la celebración de la Semana de la Mujer, por lo de el Día Internacional de la Mujer. Y ayer conversábamos con Tati Paulino, nuestra querida Altagracia Paulino, algunos tópicos del tema. Y hay momentos en que uno siente que las mujeres que trabajan el tema, las denominadas feministas, a veces como que no se dejan ayudar, no se dejan acompañar. Y entonces viven muy activa con el dedo acusador. Y todo lo ven como machismo. Y no todo es machismo. Hay un problema cultural con el que también hay que trabajar. Y entonces, transformar una cultura requiere de un proceso largo de educación. Y entonces, las mujeres que trabajan el tema y los hombres que de alguna manera las acompañamos, debemos, pienso yo, Narciso, trabajar el tema desde la educación, desde la información, claro, desde la orientación, con determinados niveles de tolerancia. Porque si vivimos espantados o espantadas de que todo es machismo, y entonces, ¿cómo ganar aliados? Oye, y ayer la discusión fue fuerte aquí con Tati. Pero yo las entiendo bien, la tengo bien cerca, ¿no? Es que la opresión más antigua, la discriminación más antigua en la humanidad, el patriarcado, con todas sus consecuencias machistas. Y aquella época que predominó el matriarcado, ¿también había machismo? Eso fue muy efímero. En la historia de la humanidad, porque en fin de cuentas las formaciones económicas y sociales tuvieron cada una su periodo, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo ha tenido casi 4 o 5 siglos. Sí. Pero bueno, lo de la opresión patriarcal se remonta a épocas muy lejanas, y eso deja una huella profunda en la sociedad. Cuando la opresión está cimentada en un tema ideológico-cultural, es muy difícil producir la liberación, como se dice. Y tú tienes razón en que se trata de un problema de largo aliento, ¿no? Pero entiendo también las urgencias, porque oye, tú te puedes sentir explotado por el capital, por el empresario, por el patrono, como le dice la gente aquí, ¿no? Y tú sientes la opresión de clase, ¿no? Pero además de eso, sentirte discriminada, menospreciada, abusada, hasta violada, porque aquí hay las violaciones que explotan en la sociedad son las que se conocen, pero en las relaciones de pareja hay cosas terribles, ¿te entiendes? A partir de que esa cultura ha creado la idea de que la mujer es propiedad del hombre, es su mujer, es mi propiedad, es un instrumento sexual para satisfacer tu necesidad independientemente de lo que le pase a ella en esa relación. Ella puede salir o no satisfecha, pero si tú te sientes satisfecho, ya, tú lograste tu propósito. La condición del macho. La condición del macho. Pero además, ¿un instrumento de qué? Un instrumento de cocina, servicio doméstico. Con una trayectoria histórica larguísima, en la que el producto del trabajo es invisible, no se considera trabajo. La mujer está destinada a hacer las labores domésticas, que implica tener los hijos, cuidar los hijos, prepararlos para ir a la escuela, preparar la comida, todo esto.
Y cuando no es la mujer, la mujer, la pareja, es la del servicio doméstico, ¿no? Y el servicio doméstico y la pareja. Es decir, el niño, la niña que sale del vientre, es responsabilidad fundamentalmente, el hombre de la calle. Todo eso está en la cultura. En la cultura. Y acabar con eso es un proceso que lleva tiempo. Claro. Yo todo eso lo entiendo. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que esto se aborda en estas sociedades, se aborda por las ramas. ¿Entiendes? Porque el tema, si es cultural, ataquemos la cultura dominante, sus ejes básicos. Creemos desde la educación preprimaria la idea alternativa, es decir, rescatemos los derechos de la mujer, el valor de la mujer, pero no, se va a los efectos de la discriminación, se hacen pequeños planes y el problema se sigue reproduciendo, y eso produce unas angustias terribles. Ahora, en la medida, además, parte de la sociedad adquiere, y en especial una parte de las mujeres adquieren esa conciencia, se le agudiza más el tema. Mira qué porque eso pasa con la lucha de clases también. Entonces, ahí viene la cosa. Mira, se agudiza más el tema porque en toda lucha hay que conseguir aliados. Entonces, si estas activistas que tienen un nivel de preparación intelectual, académica, de conciencia de clase, de condición de persona con un sexo determinado, deben entender que requieren ir ganando espacio, porque el problema de la discriminación o de la actitud machista solo se va a enfrentar y se va a ganar ese pleito en la medida en que logremos sumar más hombres a esa causa, al respeto, a la actitud de respeto, de crear conciencia y no a espantar a los aliados. Mira, el tema es complejo en este sentido. Claro que es ¿Tú sabes por qué? complejo. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es que tiene el poder en esa relación? El hombre. Y la lógica del que tiene el poder es no ceder el poder. No ceder el poder. Entonces, hay una parte que va comprendiendo el problema y creo que hay que hacer, que las mujeres conscientes deben hacer la labor persuasiva, estamos de acuerdo en ese sentido. Pero la resistencia es enorme y en algunos casos te produce una reacción mucho más violenta. Yo sostengo, no hay una investigación sobre esto, incluso yo lo he hablado con Lulú y con otras compañeras. Yo creo que el incremento de los feminicidios tiene que ver con el hecho de el crecimiento de la conciencia feminista en la sociedad. Es una reacción ahí hay muchas cosas que investigar. Mucho mayor resistencia de los hombres a perder poder, y se agudiza su actitud de represalia contra la mujer. Ahora, ¿qué pasa también? Y aquí sí, yo insisto en que muchas veces el movimiento feminista se segrega, se desvía, se queda en él mismo. Es decir, es que esto está vinculado a otra discriminación. En el plano de la formación económico-social, está cruzada por la lucha de clase. ¿Y qué resulta? Que todo lo que le implica al capital plusvalía, ganancias, lo asume, lo hace funcional a él, independientemente de los discursos hipócritas. La opresión de la mujer es funcional al capitalismo. Tú sabes la cantidad de plusvalía, de plusvalor que produce el trabajo doméstico. Eso no está calculado. Eso no está calculado. Y eso es un trabajo no remunerado. Y es trabajo. El de la dueña de la casa. Pero además, de la trabajadora lo paga. Además, entonces, pasa eso con los niños y con los jóvenes. El adultocentrismo, del cual se habla poco aquí, que la dictadura de los adultos sobre los jóvenes y los niños y niñas, también se traduce en un beneficio para el capital. Toda esa en la historia del capitalismo, todo el tema de los aprendices, del trabajo infantil. Ahora en los países empobrecidos el trabajo infantil es una cosa tremenda. Eso es plusvalía para el capital. Pero igual el tema racista.
Pero Es decir, el tema era el tema de la mujer. Bueno, pero porque ahí yo pienso que las activistas deben saber ganar aliados y no mostrarse con el radicalismo con que lo hacen. Pero ahí te voy. Es decir, el tema es que, claro, además, el movimiento feminista tiene que asumir las otras contradicciones, las otras discriminaciones. Yo creo en lo de género con clase, en lo de género antirracista, en lo de género contra el adulterismo. Es decir, así se contra potencia. un sistema político opresor. Claro, integralmente opresor. Pero te decía que lo entiendo, porque todo aquel que se siente pateado y discriminado, y cuando eso está tan cerca, que es desde que tú te levantas o desde que tú te acuestas, coño, se le crea están como el erizo, ¿no? Están así. Cuando hacen conciencia del tema. Y entonces el comportamiento muchas veces indiferente del hombre o agresivo del hombre multiplica esta situación. Sin embargo, que otra cosa que quizás no hacen toda la conciencia el movimiento feminista. El movimiento feminista ha logrado situar el tema en el debate nacional. Y eso es un gran logro. Es más, en temas tan cruciales como lo del aborto terapéutico, la mayoría de la sociedad cambió de opinión. Ya tú haces las encuestas y más del 70% de la población te dice sí al aborto terapéutico. Frente a una cultura además religiosa, que tiene una esencia patriarcal terrible y horrible, con la Iglesia Católica a la cabeza, una iglesia donde no hay sacerdotisa, no hay mujeres en sus estructuras de mando, y donde además toda la cultura religiosa es basada en la discriminación de la mujer. ¿Me entiendes? Entonces, es decir, con todos los rasgos dogmáticos además. Entonces, yo pienso que todos esos factores son los que determinan esta rispidez que a ti te preocupa, y que yo pienso que en la medida también nosotros tenemos que dar paso al frente. Tienen que aparecer muchos más hombres aquí que se asuman como feministas. Aquí los movimientos políticos revolucionarios no pueden ignorar las otras discriminaciones. Ha habido históricamente una reducción del tema en los movimientos revolucionarios al tema de clase. Lo de la clase, pero no tiene en cuenta lo otro y todo los sufrimientos que provoca lo otro y cómo potencia la opresión de clase, el tema de la opresión de género. Pero eso es importante que lo entiendan ellas y uno ser parte en ese proceso. Ellas han sido las víctimas, las que han sufrido en carne propia, y todos de una u otra manera somos parte de una cultura machista, hasta las propias mujeres en sentido general, las que no han tomado conciencia, son parte víctima de esa cultura machista que hay en la sociedad dominicana. Y entonces, siendo así, hay que entender que es un proceso que hay que ir ganando aliados con el tiempo. Que la comprensión que pueda tener una mujer que ha asumido conciencia sobre el tema, no tiene el hombre que quiere entrar en ese cauce de solidaridad, de respeto, de asumir el tema como tal y hacer de él tener una cultura diferente de solidaridad. El hombre, aun cuando tenga la voluntad, va a ir al paso adquiriendo esa cultura, ese comportamiento, y hasta le va a costar trabajo cambiar el lenguaje oral y hasta en la expresión corporal, porque son entes diferentes. Entonces, las activistas deben entender eso. Sí, se procura que los hombres asuman esto, pero ellas deben entender que es un proceso. Pero oye, vuelvo de nuevo al tema del poder. Porque son rípidas vuelvo de nuevo al tema del poder. Yo te lo digo porque yo he sido un solidario con el tema desde hace 30 años. Sí, yo recuerdo cuando en el partido se reunían las mujeres con Lulú, Rainel, de todas las compañeras. Yo le cocinaba, pero eso no se aprende de la noche a la mañana. Es decir, es un proceso largo. El problema es mucho más allá que el de cocinarle y de todo esto. Es decir, yo te refería a la relación de poder. El que tiene el poder le es difícil ceder. Y cuando esto se mete, mira,
Pero cuando si tú le pones eso a las mujeres ahí, van a pensar que tienen que tumbar el hombre. El tema como ayer me decía Tati. El tema cultural es tan grande que a las mujeres le invisibilizan de la historia y del lenguaje. Tú sabes lo que tú sentiste inexistente cuando tú haces conciencia, porque la inmensa mayoría no tiene conciencia de eso. Pero las que hacen conciencia de eso tienen que sentirse muy mal. Yo te entiendo, Narciso. Y cuando el interlocutor hombre, la pareja no accede a eso, se sienten mal. Entonces, aumentan los conflictos en ese sentido. Ahora, repito, cuando tú ves ya incluso aunque el tema no es las y los, no es simplemente, es mucho más que eso. De hecho, hay un avance. Yo te digo, el tema está situado en la agenda nacional. Se está debatiendo, no en toda su dimensión y toda su profundidad, porque ahí viene lo otro. También los medios están conformados dentro de la cultura dominante. Y oye, cuando las compañeras que se han especializado en ese tema, porque ese es un tema que tiene muchos volúmenes de reflexión teórica, escrito en la humanidad hoy, cuando se adentran en ese tema, tienen una capacidad para explicar el tema que resulta convincente. Falta mucho de eso. Falta mucho de eso porque no son muchas las que aquí ese tema en términos académicos se ha introducido muy recientemente en el país. Pero nosotros hemos llevado una experiencia como movimiento en términos de determinados talleres. El tema académico a nivel de las universidades, con conferencias, con seminarios, con maestría incluso. Pero hace falta que entre al sistema educativo formal a nivel de dos universidades en todo el país, Inter primero y la UAS. Y en la UAS estuvo estancado todo ese tema, ahora se está reanimando. Pero hace falta que entre en el sistema educativo normal de la niñez. Claro, desde la niñez. Y en los medios de comunicación. Hay una resistencia total y en los medios de comunicación. Así pasa con todo el tema de la historia también. Cuando no le interesa que la gente, la persona adquiera un conocimiento de su propia historia. Te borran la historia en el sistema educativo. Mira, los medios de comunicación. Esta es una pelea. Es una pelea para largo. Los medios juegan un papel importante en el proceso de educación hoy en día. Porque llegan permanentemente a la gente, a los niños, a las niñas, a los adultos. Ojalá y que las compañeras que trabajan el tema se animen y hacer aquí un segmento toda la semana fijo de educación, de orientación a la sociedad, desde este espacio que es modesto, pero es lo que tenemos. Mira, pero oye, ojalá que vengan todas las semanas. Más que esto, porque en un espacio como este tenemos ya nosotros una experiencia cómo se reproduce por las redes. Las redes ofrecen una posibilidad de cambiar cosas. Es decir, no es posible. Se lo están ideando, están buscando la forma de cómo taponan, cómo limitan, pero no hay forma de establecer una censura rígida en las redes. Entonces tú puedes, sin costo, tú puedes lograr que esas ideas lleguen a mucho más personas. Yo creo que hay que hacer una labor mucho más intensa en términos formativos, educativos, persuasivos, de ideas, de argumentos, porque la razón tiene una fuerza extraordinaria. Yo sigo insistiendo. Sin lugar a dudas, ellas tienen razón. Yo sigo insistiendo. Bueno, yo entiendo a Narciso, 52 años ahí con Lulú para entenderlo. ¿Lo entiende o lo entiende? Pero no te olvides que nosotros fuimos de una formación en el marxismo muy heterodoxa. Y en el partido se trabajó a profundidad el tema. El tema desde la época de la Federación de Mujeres y de todo esto. Eso ha ido avanzando. Pero, Narciso, hay una cosa. Si una determinada cantidad de hombres, si el camino hacia lograr una cultura transformada en el hombre que se convierte en feminista, en el sentido de una actitud diferente frente a las mujeres o con las mujeres y para la sociedad, si el camino es hasta 100 y hay un grupo, un colectivo de hombres con nombres y apellidos que la pueden acompañar hasta el punto 70, avancen hasta el 70 con esos compañeros y no lo empujen.
no le griten. Bien, ahora fíjate lo Y siguiente. logren pero que, también hay además del 70, lleguen al punto Pero 80. oye, y al paso, en ese proceso, a lo mejor lleguen Alfonso, al es 100. que también hay que sacar el problema. Puede ser una trampa limitarlo al problema de la relación directa, hombre-mujer, en la pareja, en la relación cotidiana. El tema es un problema de poder. Claro. Es un problema de poder. El capitalismo es un capitalismo patriarcal, machista, destila machismo por todas sus instituciones, la policía, las Fuerzas Armadas, el Palacio Nacional, los ministerios. Es decir, el poder es predominantemente masculino, no simplemente en la composición de tanto porcentaje de mujeres o de hombres, sino en la idea matriz que empuja, que impone. Entonces es ahí que hay que dar. No hay posibilidad sin una subversión de este poder. Y no se subvierte ese poder si no se toman todas las discriminaciones y se hace un gran torrente de todas ellas. El problema es más profundo. Incluso la contradicción más universal es la contradicción de clase, que involucra al 80-90% de la humanidad. Pero ¿cómo tú vas a hacer cómo tú vas a desconocer lo que implica un drama para el 50% de la humanidad que está presente en el tema de género? El sistema educativo contribuye mucho a esto. Mira, me llegó un mensaje, con esto vamos a ir a la pausa, del arzobispo de Caracas, de Venezuela, Jorge Liberato. Escucha esto. Dice el arzobispo de Venezuela, o de Caracas: la educación debe ser separada. La educación debe ser separada. Los hijos de familias pudientes, llamados a ir a las universidades y más tarde a tomar las riendas de las empresas, negocios, ejercer las profesiones libres y ocupar los cargos más altos de la administración pública, deben ser educados para alcanzar esos fines. Los niños que por su origen socioeconómico tienen desventajas deben ser educados en el respeto hacia la autoridad. La iglesia debe asumir la educación de ambos grupos. No queremos dejar a los menos afortunados en las manos de un Estado ateo. Vamos a la pausa y de regreso vamos con esto del arzobispo Jorge Liberato de Caracas. Vamos a la pausa, señor director.